La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dará seguimiento puntual a las investigaciones del caso del asesinato de Abril Pérez Zagaón. Así lo señaló la presidenta de dicho organismo, Nacheli Ramírez Hernández. El hacer seguimiento a que haya un debido proceso, a que la investigación esté llevándose de manera correcta, básicamente porque ahí sí podemos entrar. Dijo que este no es un caso aislado, pues cada vez se ven con mayor frecuencia. Incluso se han realizado recomendaciones al respecto, que tienen que ver repetidamente con que no se aplican los estándares del protocolo para la investigación de feminicidios, por lo cual señaló que el marco legal debe cambiar. Nosotros tenemos que entender que no es lo mismo una agresión vista como si no hubiera nada alrededor a una agresión analizada en un contexto de violencia continua, de violencia y de trabajo, de análisis de qué pasa alrededor de la vida de esas mujeres, pues lo que provoca es lo que estamos viendo. Lo que hace es categorizar sobre violencia familiar. Lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos que haya un elemento de modificación en el Código Penal que dé que cuando esta violencia familiar se da en contexto de violencia de género, se apliquen los protocolos pertinentes. La presidenta añadió que respecto al caso de Abril se tiene una queja, pero puesta por el exesposo de la víctima por detención arbitraria. Señaló que sigue en curso, pero que no tiene ningún impacto en el proceso. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.